Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es María Camila González Castillo, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana y actualmente me encuentro terminando un máster en psicopatología legal forense y criminológica en la Universidad Internacional de Cataluña. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que me parece muy importante tratar, como lo son los trastornos de la personalidad. Bueno, primero es importante tener en cuenta qué es un trastorno de la personalidad. Pues un trastorno de la personalidad es un patrón de personalidad, de experiencia interna y de comportamientos que se desvían de la cultura de una persona. Además, estos son inflexibles y dominantes en situaciones personales y sociales. Asimismo, estos pueden causar un malestar significativamente clínico a quien los padece. Además, los trastornos de la personalidad también se dividen en tres grupos. El clúster A, también llamado el grupo de los excéntricos, el clúster B, también llamado el grupo de los dramáticos, y el clúster C, también llamado el grupo de los ansiosos. Dentro del clúster A, o también llamado grupo de los excéntricos, se encuentran el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípico. El trastorno de la personalidad paranoide, que es el primero de este grupo, se caracteriza por la desconfianza frente a los demás y se manifiesta por al menos 4 de los siguientes hechos: preocupación, rencor persistente, sospecha recurrente, lectura encubierta, poca disposición a confiar en los demás y percepción de ataque. Para explicar un poco más a fondo este trastorno de la personalidad, voy a poner de ejemplo a un personaje del cine de una película que se llama Alicia en el País de las Maravillas, que fue estrenada más o menos en el 2010. Y bueno, este personaje es la Reina de Corazones. Este personaje cumple con 4 de los 6 criterios diagnósticos que mencioné hace poco. Ya que pues si alguno se ha visto la película, puede observar que la Reina de Corazones tiene una sospecha recurrente de que alguien le va a quitar el reino y pues por eso tiene poca disposición a confiar en los demás. Además tiene un rencor persistente hacia su hermana, ya que considera que sus papás la querían más a ella y a ella le hubiera gustado ser hija única. El segundo trastorno de la personalidad del clúster A es el trastorno de la personalidad esquizoide. Este se caracteriza por el desapego de las relaciones sociales y además una poca variedad de las emociones en contextos interpersonales. Y además se manifiesta por al menos 4 de los siguientes hechos: no desea ni disfrutar las relaciones íntimas. Casi siempre elige actividades solitarias. Poco interés o nulo en tener experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con poca o ninguna actividad. No tiene íntimos ni confidentes. Indiferencia a las críticas de los demás y es emocionalmente frío. Para este trastorno de la personalidad también voy a tomar un ejemplo del cine. Este personaje es el profesor Snape de Harry Potter. Para los que ya se hayan visto la película, se habrán podido dar cuenta que este personaje es emocionalmente frío. Además no muestra que tiene amigos íntimos ni confidentes, indiferencia ante las críticas de los demás y en general ante los demás. Y además pues no muestra disfrutar alguna actividad, porque si uno ve el rostro de Snape, en general es una expresión plana. Y el tercer trastorno de la personalidad de clúster A es el trastorno de la personalidad esquizotípica, que se caracteriza por la deficiencia en las relaciones interpersonales y sociales, que se manifiesta por la poca capacidad para relaciones estrechas, además de distorsiones cognitivas y perceptivas y comportamientos excéntricos. Y se manifiesta por al menos 4 de los siguientes acontecimientos o hechos: ideas de referencia,
creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales, pensamientos y discurso extraño, suspicacia o ideas paranoides, afecto inapropiado, comportamiento o aspecto extraño, no tener amigos íntimos ni confidentes y ansiedad social. Para explicar un poco más este trastorno de la personalidad, también voy a dar como ejemplo un personaje del cine. Este personaje es Luna Lovegood. Es un personaje de Harry Potter. Y bueno, para los que se hayan visto las películas en las cuales aparece, pues ella muestra tener ideas de referencia con respecto a cómo se le desaparecen las cosas, al igual que creencias extrañas sobre este mismo aspecto. En ocasiones muestra tener un pensamiento y discurso diferente, razón por la cual la llaman la lunática. Se observa además que su afecto es plano en general por la expresión de su rostro. Tiene un comportamiento diferente y casi no tiene amigos íntimos ni confidentes. El siguiente grupo de trastornos de la personalidad es el grupo B, o también llamado grupo de los dramáticos, y en esto se encuentra el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad narcisista y el trastorno de la personalidad histriónico. En primer lugar, tenemos el trastorno de la personalidad antisocial, que se caracteriza por la inatención y vulneración de los derechos de los demás y se manifiesta por al menos 3 de los siguientes aspectos: incumplimiento de las normas sociales, inatención, engaño, impulsividad, irritabilidad, irresponsabilidad constante y ausencia de remordimiento. Para explicar un poco mejor este trastorno de la personalidad, también voy a usar un personaje del cine, pero además de un personaje del cine, también es un personaje de la vida real, porque esta película está basada en hechos reales. Esta película se llama Extremadamente cruel, malvado y perverso, que se basa en el asesino serial Ted Bundy. A continuación voy a explicar 3 de los criterios diagnósticos con los que cumple para ser diagnosticado con el trastorno antisocial de la personalidad. En primer lugar, el incumplimiento de las normas sociales, ya que él asesinaba y violaba a mujeres y esto está penado por la ley. Además, el engaño, puesto que él mentía y además de que todas las pruebas estuvieran en su contra, él seguía diciendo que era inocente y manipulaba a las autoridades y a la novia, diciendo que era inocente. Y en tercer lugar, la ausencia de remordimiento, puesto que en vez de mostrar arrepentimiento y remordimiento por lo que hacía, él mostraba una cara de satisfacción o de felicidad que hacían entender que disfrutaba el cometer estos asesinatos. El segundo trastorno de la personalidad del clúster B es el trastorno de la personalidad límite, que se caracteriza por la inestabilidad de relaciones interpersonales de autoimagen y la impulsividad intensa. Y se manifiesta por al menos 5 de los siguientes hechos: esfuerzo para evitar el desamparo real o imaginado, relaciones inestables e intensas, alteración de la identidad, impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamientos de automutilación, inestabilidad afectiva debida a una reactividad del estado de ánimo, sensación crónica de vacío, enfado inapropiado o dificultad para controlar la ira y además ideas paranoides transitorias. En este caso también voy a usar el ejemplo de otra película que se llama Monster, que es basada en la vida de una asesina serial que era prostituta y mató a 7 de sus clientes y fue ejecutada. Este personaje cumple algunos de los criterios para ser diagnosticada con el trastorno límite de la personalidad,
Y estos criterios diagnósticos son, en primer lugar, el esfuerzo desesperado para evitar el desamparo real o imaginado, ya que en la película se observa que en el momento en que su novia empieza a salir con amigos, ella se enfada porque piensa que por alguna razón ya no quiere pasar más tiempo con ella. En segundo lugar, no ha tenido relaciones estables de pareja debido a su oficio, ya que era prostituta. Y cuando logra tener una relación estable se vuelve enfermiza e intensa. También se ve la impulsividad por su profesión y al matar sobre todo al primer cliente al cual asesinó. Y además una inestabilidad afectiva. En ocasiones se muestra muy ansiosa o irritable y muestra enfado inapropiado o intenso cuando la novia empieza a pasar menos tiempo con ella. El tercer trastorno de la personalidad del clúster B es el trastorno de la personalidad histriónica, que se caracteriza por el excesivo de emotividad y la búsqueda de atención, y se manifiesta por al menos 5 de los siguientes hechos. Comodidad en situaciones donde no es el centro de atención, interacción con los demás, se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor, presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones, utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención, estilo de hablar que se basa en las impresiones y que carece de detalles, autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones, es sugestionable, considera que las relaciones son más estrechas de lo que en realidad son. Aquí voy a usar el ejemplo de Bellatrix Lestrange de Harry Potter, ya que ella al parecer tiene un trastorno de la personalidad histriónico, ya que en general cuando aparece en las películas muestra querer llamar la atención, tiene cambios rápidos en cuanto a la expresión de las emociones y por su forma de vestir se puede deducir que utiliza el aspecto físico para atraer la atención. Y el cuarto trastorno de la personalidad del clúster B es el trastorno de la personalidad narcisista. Este trastorno se caracteriza por un patrón dominante de grandeza y de falta de empatía y además de la necesidad de admiración de los otros, y se manifiesta por al menos 5 de los siguientes hechos: sentimiento de grandeza y prepotencia, fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado, cree que es especial y único, necesidad excesiva de admiración, sentimiento de privilegio, explota las relaciones interpersonales, carece de empatía, envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él, y comportamiento o actitudes arrogantes. Para este trastorno de la personalidad también voy a usar un personaje del cine también muy famoso que se llama Jack Sparrow, que es de Piratas del Caribe, ya que en él se muestra un patrón de personalidad de grandeza. Él siente que es el único y se cree el mejor en todo, y si alguien dice que no se puede hacer algo solo, él dice que él sí puede por el simple hecho de ser Jack Sparrow. Además siente la necesidad de admiración todo el tiempo y asimismo explota las relaciones interpersonales, ya que él no hace favores porque sí, solo si ve que puede sacar provecho de esa relación interpersonal. Y por último, en el clúster C se encuentran los trastornos de la personalidad evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. El evitativo se caracteriza por la inhibición social y la hipersensibilidad e incompetencia ante la evaluación negativa, y se manifiesta por 4
o más de los siguientes hechos. Evita actividades laborales que impliquen interacción interpersonal, poco dispuesto a establecer relaciones con los demás a no ser que esté seguro de ser apreciado, se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen, le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales, se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales, se ve a sí mismo como socialmente inepto y se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales. Para este trastorno de la personalidad también voy a usar un personaje muy conocido del cine que se llama Carrie, que es de una película del mismo nombre, y pues en ella se ve el trastorno evitativo de la personalidad, ya que muestra que está poco dispuesta a establecer relaciones con los demás, y esto se puede observar cuando la invitan al baile y en principio se muestra renuente a ir. También se muestra retraída en las relaciones estrechas porque teme que la avergüencen, le preocupa ser criticada o rechazada en situaciones sociales y lo manifiesta en varias ocasiones durante la película, y además se muestra inhibida en nuevas situaciones interpersonales. El segundo trastorno de la personalidad del clúster C es el trastorno de la personalidad dependiente. Este trastorno de la personalidad se caracteriza por un patrón de necesidad de que cuiden a la persona, y lo que puede ocasionar que la persona se vuelva sumisa, y además puede crear un apego exagerado a otra persona y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos: dificultad para tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otra persona, necesidad de los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos, dificultad para expresar desacuerdo por miedo a la desaprobación, dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, va demasiado lejos para obtener la aceptación y el apoyo de los demás, se siente incómodo e indefenso cuando está solo, cuando termina una relación estrecha busca de inmediato otra, y preocupación no realista por miedo a que lo abandonen. Para este trastorno de la personalidad también voy a usar un ejemplo de cine. El personaje se llama Peter Pettigrew, es de Harry Potter. Se puede observar en el personaje que tiene una necesidad de los demás para asumir responsabilidades, en este caso de Lord Voldemort. También tiene una dificultad para expresar de acuerdo por miedo a la desaprobación del Señor Tenebroso, y además va demasiado lejos para obtener la aceptación y el apoyo de los demás, y se siente incómodo e indefenso cuando está sin Lord Voldemort. Y el tercer trastorno de la personalidad que forma parte del clúster C es el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, y este trastorno se caracteriza por la preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, y se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos: preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas, perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas, dedicación excesiva al trabajo y la productividad, demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental, rigidez y obstinación. Para este trastorno de la personalidad también usaré un personaje del cine que se llama Dolores Umbridge, que es un personaje de Harry Potter, y pues en ella se puede ver que tiene una preocupación excesiva por el orden, por las reglas, por hacer cumplir las reglas o lo que ella considera que es correcto. Además, también es demasiado consciente, escrupulosa e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, y además se muestra rígida y obstinada.